Amigo, amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes, le decimos. Son las 19 horas 30 minutos en Quito, Ecuador. Un gusto volver a encontrarnos en esta siguiente emisión de Ricinacui TV Internacional. Cuando las amplias mayorías, los sectores populares, cuando los pueblos indígenas hablan del poder, hablan de propuestas de gobierno, hablan de candidaturas, hablan de elecciones, hablan de la posibilidad de tomar espacios legítimamente, digamos, en el marco del Estado o en las diferentes instancias del Estado, inmediatamente, como por arte de magia, se levanta toda una polvareda. Digo, al menos en redes sociales. No pienso que sean la sociedad en su conjunto, pero sí sectores, grupitos minúsculos dedicados a hacer aquello para llover lo que más pueden de manera negativa. Ante esto es lo que justamente ahora vamos a abordar, uno de los temas tan importantes como hemos titulado Pachakutik, este movimiento Pachakutik que pronto cumplirá sus 30 años de vida política en el país, y las elecciones 2025 que tendrán lugar en febrero del año próximo. Amigo y amiga, este es el programa que vamos a abordar hoy. Bienvenido y aquí empezamos. Ricinacui TV Internacional. En la voz de comunicadores de Avia Yala, llegamos a todos los rincones del mundo. Somos información, somos opinión, la voz de los pueblos desde sus territorios. Ricinacui TV Internacional. Estamos ya con nuestros invitados en la sala. Solo permítanme unos segunditos para poner, digamos, a punto el tema de las cámaras, dado que justamente acaban de llegar a la pantalla y tenemos que hacer estos ajustes previos, por supuesto. Mil gracias a nuestros invitados, muy prestos en esta oportunidad. Ya están con nosotros y en instantes, por supuesto, ya estaremos con ellos. Se trata de la doctora Cecilia Baltazar. Ella es asambleísta por la provincia de Tungurahua, y también nos acompaña uno de los líderes de amplia trayectoria, educador, como también en los últimos tiempos se ha dedicado más bien a pensar el caminar de los pueblos indígenas desde el ámbito político. Nos referimos a César Pilataxi. Ahí lo tenemos. Mil gracias a la doctora Baltazar, como también a César, por la gentileza de acompañarnos. Empezaré de una vez dando la cordial bienvenida a la asambleísta Baltazar. Como el tiempo es oro, vamos de una. Y a nuestros amigos que nos acompañan en las diferentes plataformas, por supuesto, decirles mil gracias por seguir, mil gracias por acompañar en este espacio de Ricinacui TV Internacional. Entonces, son 30 años de vida del movimiento político, prácticamente ya, son 29 años desde el año 1995 del movimiento político Pachakutik. Ha hecho una larga trayectoria. De manera resumida,
Ahora que se prepara la convención nacional que tendrá lugar muy pronto, una vez que ya se ha realizado en la costa ecuatoriana, este fin de semana se realizará en la Sierra Centro, o más bien en Ambato, con las delegaciones de la región andina. Y en la siguiente fecha irán hacia la Amazonía. Entiendo que posteriormente, en cambio, se reunirán a nivel nacional. ¿Cuáles son esos recuerdos, esos retos y esos temas pendientes, doctora? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan, nos acompañan a nivel nacional e internacional a través de este medio de comunicación que está siempre preocupado por informar, dar a conocer la realidad que tenemos a nivel del país, exclusivamente en relación a todo lo que ha pasado, los largos años de lucha, resistencia y, claro, en función de una agenda como pueblos y nacionalidades. Es importante señalar que nos queda pendiente una tarea fundamental, que es el tema de la unidad. Creo que en ocasiones nos olvidamos desde los distintos sectores que la propuesta de Pachacutic no es solamente para la gente de las comunidades, pueblos y nacionalidades, sino más bien para esta gran sociedad que está preocupado con la realidad del país, con mejorar la situación económica de cada una de las familias, con garantizar el sistema de educación, salud, producción y seguridad. Es decir, el proyecto Pachacutic siempre ha estado pues pensado para poder responder desde los distintos espacios del Estado a las grandes demandas y finalmente establecer líneas de acción contundentes que permitan efectivamente cambiar la estructura del Estado. Si bien desde el 2008 tenemos una nueva constitución que habla sobre un Estado intercultural, plurinacional, un Estado de justicia y de derechos, todavía hay varios temas por resolver y para ello nos queda como Pachacutic sumar esfuerzos, de poner algunas situaciones particulares y sentarnos en la mesa con todos los sectores para poder, vuelvo y repito, dar solución a las grandes demandas de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado intercultural y plurinacional. Mil gracias, asambleísta. Ahora me voy hacia el norte del país, hacia el territorio del pueblo Cayambi, para poder recibir, igual agradecer a César Pilataxi que nos acompaña. César, quizá hay al inicio, por suerte usted con seguridad fue testigo de cómo nació este movimiento Pachacutic. ¿Cuáles eran o cuáles fueron esas ideas pilares, digamos, por las que nació? Entiendo, revisando un poco de historia, habían quienes decían que no, seguramente va a convertirse en otro espacio como los típicos que hay y tenemos que seguir con la lucha del movimiento indígena. Y otros, por supuesto, decían que no, más bien desde las instancias del Estado tenemos que pelear, no tenemos a quien pelee por nosotros. En fin, a la final entre esos logra cristalizar el movimiento Pachacutic. A ratos ha sacado más canas que alegrías o de pronto lágrimas, no sé si de felicidad, no sé si de ira, en fin, pero ahí está. ¿Qué es lo que nos trae en cambio desde la otra lectura, desde los territorios, desde las asambleas comunitarias, desde las familias? César. Activemos su micrófono, César. Ahí. Bueno, buenas noches, estimado José. Saludarle a Rixinacui TV, que es un medio de comunicación que está conectado a nivel internacional, que nos están escuchando en diferentes rincones de este continente, de la Vía Yala sobre todo. En realidad, pues bueno, el movimiento Pachacutic es la expresión, es la esencia de un proceso largo de organización
pasando por diferentes etapas y facetas del movimiento indígena, movimiento campesino, ¿no? Porque siempre estuvimos nosotros por la lucha, por la educación, por la tierra, estuvimos articulados a partidos políticos de izquierda pues para que se recoja en la agenda, en la plataforma de estos partidos de izquierda. Y se ha caracterizado, pues, de manera que, bueno, no como indígenas, sino dice entonces, pues, como campesinos, ¿no? Entonces, que lucha por la tierra sobre todo. Pero al fin ha habido estos debates, estas corrientes entre lo campesino y lo étnico, es decir, lo campesino desde lo clásico, ¿no? Desde lo clásico, y la parte étnico desde la corriente justamente también de la teología de liberación, donde debatían entre la corriente campesino e indígena. Pues eso por un lado. Por otro lado, luego también el proceso de otras instancias religiosas igualmente, pues fueron configurando ya como el carácter étnico fue tomando forma y fue tomando ya una dimensión política hasta cuando se transforma en un proyecto político cuestionando al Estado uninacional en este caso. Entonces, de esa manera se va transformando en un proyecto de Estado plurinacional. Y donde no solamente ya va tomando el carácter de solo de pueblos indígenas, sino con el carácter del movimiento Pachacuti, que ya por eso mismo su nombre lleva, es Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, es decir que otros que se autodefinen no como indígenas, pero también como parte de la parte clásica o de clase oprimida o de clase excluida, también va articulando en este caminar. Así que de esa manera se constituye como una esencia, como una expresión, como un instrumento político que aglutina en su seno a diferentes sectores sociales. Hoy por hoy incluso ya estos nuevos movimientos que luchan también, por ejemplo, los movimientos animalistas. Antes sumaron los movimientos ecologistas, ambientalistas, movimientos de mujeres, igual la parte urbana, ¿no? Los jóvenes, los intelectuales, los académicos, fueron sumando a esta propuesta política del movimiento Pachacuti. Lastimosamente en el caminar, pues siempre desde sectores que han dominado, han instrumentalizado, han usufructuado al Estado, entonces han gobernado, entonces pues han ido pues aprovechando, acumulando la riqueza para una clase oligárquica de este país, pues ahí la diferencia. A veces en el interior del movimiento Pachacuti o también del mismo movimiento indígena, también en otros sectores sociales, hay una confusión ideológica diciendo, bueno, yo sea izquierda o derecha, lo mismo me da. No es así. No, aquí las cosas se marcan de manera muy clara, de manera muy clara. Y esto se ha ratificado. Tanto ahora ya en la nueva coordinación que tenemos, pues ahí se ha ratificado el movimiento Pachacuti de carácter de izquierda. Es decir, representa todos estos sectores históricamente que han sido excluidos, que han sido discriminados, que han sido dominados, que realmente pues han vivido pues a servicio de sectores de poderes económicos y políticos de este país. Y eso así es que de esa manera, nuevamente también y ahora en estas convenciones se ha ratificado de que también en la región costa, nuevamente indica en una de las conclusiones de resoluciones que el Pachacuti es de un movimiento de izquierda. Eso no quiere decir que se va a seguir el modelo de Venezuela o modelo de Cuba o modelo de Bolivia o de Brasil, de cualquiera de estos movimientos, porque esas realidades son
de pronto diferente, pero acá es algo propio de nosotros. Desde la realidad propiamente que vivimos esa realidad de desigualdad, que luchamos por la justicia y la defensa de los derechos, sobre todo. Entonces, así es que es un momento muy complejo, pero el desafío es de seguir trabajando, claro, después de de método de luchas que se ha protagonizado en las décadas de los años 80, 90 y también inicios de los años 2000, ¿no? Y también, claro, el sector de la derecha pues han ido estigmatizando, menospreciando justo como se ha ocurrido en la época de la colonia, ¿no? Cuando justamente, es decir, que esa tara, ese arrastre histórico viene manejando, y hasta este momento creen que los pueblos indígenas todavía siguen siendo inferiores, ¿no? Y sin tener derecho, ¿no? Entonces, así creen. Entonces, por eso van catalogando que somos, ¿no? Ahora peor todavía, se ha vinculado a la cuestión de terrorismo, ¿no? Se ha vinculado al tema de que somos como una manera de salvajes, que no respetamos propiedad privada, propiedad del público, ¿no? Y por último, incluso últimamente, el actual gobierno termina diciendo de que somos relajistas, el ISA es relajista, ¿no? Entonces, cómo ha ido estigmatizando y vendiendo la imagen de lo peor al movimiento indígena. Entonces, esto sí es una cuestión muy preocupante, y casi nadie se ha dado respuesta a toda esta cuestión racista que va expresando, ¿no? Discriminatorio, ¿no? Entonces, esto es una cuestión bastante compleja. Entonces, toda esta complejidad, un momento complejo, difícil, y ahora atemorizada a la población ecuatoriana, aprovechando, y para mí al menos veo que es un plan Ecuador coordinado, planificado, para implementar y profundizar la política neoliberal, el modelo neoliberal, modelo económico neoliberal en el país, porque eso es lo que le preocupa. Los privilegios, el de aprovechar sin obstáculos, continuar con el saqueo y explotación al pueblo ecuatoriano. Así es que en medio de eso se está desarrollando estas convenciones desde la coordinación nacional. Gracias, César. Importante estos elementos y traer a la memoria también cuáles son los retos o criterios fundantes. Vuelvo asambleísta. A ratos, digamos, deben ser probablemente personas que hacen esa labor bajo sueldo. Me pongo a pensar. Y siguen repitiendo, y a ratos también como que se ha puesto, llamemos, se ha caído, ya sea por errores o conscientes o inconscientes, pero a la final ahí están algunas fallas que el Pachacutic ha tenido. ¿Cómo logramos mostrar a la final esta nueva etapa? Ustedes están ahora con toda esta fuerza desde la Asamblea. ¿Qué decimos a la población? ¿Qué fue una etapa anterior y qué es lo que se está inaugurando ahora? Porque como que nos descuidamos un poquito y empezamos otra vez, digamos, esta fatiga electoral. ¿Cómo nos manejamos? Porque a la final es una situación bastante tensa. Ustedes que ya están en estos oficios desde ese ámbito, ¿qué es lo que podemos decir, asambleísta? Sí, efectivamente, todos debemos recordar qué es lo que ocurrió con la asamblea anterior, 27 asambleístas,
una coordinación que efectivamente tenía pues ciertas acciones a nivel nacional y en los distintos cuestionamientos. Frente a esa realidad, nos ha tocado a las 5 asambleístas de Pachacuti realmente responder a todas las demandas del territorio, incluso en el marco de toda la agenda del movimiento indígena y campesino a nivel nacional, de los agricultores, ganaderos, hombres y mujeres, porque efectivamente ese es el único camino para poder recuperar la credibilidad que se perdió con los asambleístas, algunos asambleístas de Pachacuti que participaron en los procesos anteriores. ¿Qué es lo que hacemos ahora mismo? Con este objetivo de recuperar, de dar respuesta, de generar confianza y claro, en el marco de nuestros principios, porque cada una de las compañeras hemos recorrido varios procesos en la comunidad, en los pueblos, en las nacionalidades a nivel del país. No somos compañeras que de pronto por situaciones coyunturales estemos pasando por la Asamblea Nacional, sino que tenemos nuestra propia hoja de ruta desde jóvenes, aportando desde el Consejo de Gobierno, siendo autoridades comunitarias, autoridades de todo lo que corresponde al movimiento indígena de las distintas provincias, haciendo un apoyo en la protección de las fuentes de agua, sus dirigentes, cuando han estado involucrados en procesos judiciales, hemos estado haciendo fuerza para que salgan de esos procesos y estén firmes en la defensa de sus territorios, en el ejercicio de los derechos colectivos, también prácticamente incluso como Cecilia Baltazar al lado de las mujeres apoyando a las asociaciones para que sean cajas solidarias y ahora por fin incluso cuenten con cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, hemos estado en varios espacios que nos ha permitido adquirir experiencia, pero a la par también hemos estado en Pachacuti, siempre desde pequeñas, obviamente, acompañado de nuestros familiares, de los dirigentes y líderes. Por eso, ahora que estamos en la Asamblea Nacional, nos hemos puesto de acuerdo para poder trabajar en el marco de las necesidades, realidades, pero siempre también observando la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales. Eso hace que poco a poco Pachacuti, a través de las 5 legisladoras, podamos hacer un proceso adecuado de la reestructuración del movimiento. Ahora tenemos nueva coordinación, efectivamente está impulsando a través de todo el Consejo procesos de renovación a nivel nacional y esperemos que esos procesos sean en función de la realidad, en el marco del diálogo constante entre los movimientos indígenas, es decir, a nivel de cada provincia, entre la estructura de la Ecuarunari, de la CONAICE, de la CONFENIAI, de la CONAI y luego la estructura de lo que tiene que ver el movimiento Pachacuti. Entonces, se hace esfuerzos desde la Asamblea Nacional, hemos estado siempre, al menos desde el curul de Cecilia Baltazar, respondiendo a las necesidades de las mujeres, hombres, emprendedores de cada una de las provincias de este estado ecuatoriano. Por ello, incluso hemos, a pesar de los cuestionamientos de algunos grupos, hemos dicho no, he dicho no a la subida, por ejemplo, del impuesto al valor agregado. Otra cosa es lo que ocurre luego ya con el veto del presidente de la República, pero como legisladora, al ser responsable de la protección de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos, incluso de los que menos reciben, de los que menos tienen, de las familias que sobreviven prácticamente con $1, $2 a diario, he estado ahí protegiendo y respaldando las demandas del pueblo, del campo y la ciudad. Incluso por ello mismo, en el tema del proyecto de fomento económico que nos ofrecieron y nos dijeron maravillas, también hemos votado en contra, he votado en contra para que no se privilegie a los mismos de siempre, porque son propuestas que siempre están orientadas o pensadas desde la visión del capitalismo. Y lo otro también sobre el proyecto de ley de competitividad energética, y también hemos sido claros en decir, no vamos a permitir intermediación, no podemos entregar el sector estratégico en las manos privadas, y el voto ha sido
en contra. ¿Qué quiere decir? Que estamos siempre bajo los principios, los mandatos, no de ahora, sino de toda la lucha que se vive desde 1830, incluso antes, de todo el proceso de la recuperación, reivindicación de los derechos individuales y colectivos, pueblos y nacionalidades, pero también del sector trabajador, de mujeres que están siempre luchando por el ejercicio de los derechos. Esa ha sido la respuesta y esperamos que en el marco de todas las acciones que estamos desarrollando como asambleístas, efectivamente los mensajes lleguen a cada uno de los territorios a nivel nacional. Si bien ahora mismo, como Cecilia Baltazar, estoy por la voluntad soberana de la provincia de Tungurahua, nuestro accionar como legisladoras es más bien para generar impacto a nivel de la costa, de la sierra, de la Amazonía y de la región insular. Es más, desde las intervenciones, particularmente desde mi curul, incluso he dicho, estamos para vigilar los derechos de nuestros migrantes, quienes están aportando con todas las familias, han viajado a otros países y tienen que enfrentar situaciones muy difíciles, legales, que tienen que estar ahí superando situaciones particulares con los hijos, entre familiares, buscando espacios para poder mejorar la situación económica y así están aportando con el desarrollo de nuestro país. Entonces, la defensa es hacia el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. El trabajo está demostrado poco a poco desde la Asamblea Nacional a través de nuestra participación en los plenos, a través de decir cuál es la propuesta que se debe observar, por qué es la negativa, incluso un espacio desde el cual hemos observado fuertemente al presidente de la República frente a sus políticas neoliberales. Y lo otro también, hemos dicho con esta prácticamente idea de que se recupere Pachacuti, de que podamos dejar atrás la mala imagen o mala reputación que algunos dejaron, hemos estado y estamos generando acciones desde la legislación. Hemos presentado, en mi caso, por ejemplo, el proyecto de reforma a la creación de la Universidad Amauta Iwasi. ¿Qué ocurrió? Es una estrategia política efectivamente legal para poder decir al legislativo y al Estado, sobre todo, que los pueblos y nacionalidades hemos planteado una universidad, no solamente para la gente del campo, sino para todos los jóvenes, hombres y mujeres del Estado ecuatoriano. Y por ello, ahora mismo estamos supervisando y en mi caso, prácticamente haciendo una fiscalización del trabajo del Consejo de Educación Superior, que es el CES, del CASES y CENESID. Entonces, estamos también con propuestas, por ejemplo, una de ellas desde el curul de Pachacuti también, reformas al Código Orgánico Integral Penal para que se reconozca y se aterrice el mandato relacionado con la protección de esta función importante de las autoridades indígenas, que es el poder de administrar justicia. También estamos enmarcados en ese proceso como Pachacuti, incluso hemos apuntado al tema de endurecimiento de penas y sobre todo a eliminar las medidas sustitutivas para quienes son prácticamente ya procesados por asesinato, violación o estar involucrado con el crimen organizado. Entonces, estamos trabajando. Esas son las acciones para poder fortalecer nuestro Pachacuti y demostrar que no estamos para negociar o no estamos para poder de pronto cumplir con requerimientos individuales, familiares o de pronto algún grupo social, sino para garantizar y vigilar que se respete el contenido de la Constitución. Y además del tema del COIP, estamos también desde mi espacio impulsando ya la reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, un espacio en donde se discuten las sentencias de las comunidades indígenas y los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador deben tener claridad de que la interculturalidad debe partir desde ese organismo que está para garantizar cada uno de los contenidos de la Constitución. Entonces, el tema legislativo está avanzando, el tema fiscalización también. Me he sentado con el Ministerio de Educación, con funcionarios, pero también con el ministro de Educación para decir,
sus prácticamente las omisiones en la que está incurriendo y la que incurrieron los funcionarios anteriores y que eso provoca vulneración de derechos. Por ejemplo, prácticamente el olvido o debilitamiento del sistema intercultural, que es para poder estar al mando de las unidades educativas en donde tenemos un mayor número de niños mestizos, pero también el tema de educación intercultural bilingüe. En ese caso, incluso, es señalado que existe vulneración del derecho colectivo porque el no culminar con el proceso de institucionalización del Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y tenernos atados al tema de la falta de recursos, es vulnerar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Estamos entonces caminando y con ello lo que se quiere, sí, estar en educación, también estamos en salud, también estamos en producción y es más, hemos generado reuniones ya a través de la fiscalización, Ministerio de Agricultura, Consejo Provincial, autoridades, productores, ganaderos, agricultores, para que finalmente se garantice el contenido y el mandato de la Constitución. Todo esto, no solamente a nivel de la provincia de Tungurahua, las legisladoras en sus respectivas provincias están haciendo acciones importantes para poder dar muestras de que Pachacuti tiene legisladoras comprometidas con la protección y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y también de la naturaleza. Con ello decir que son formas y acciones para decir que Pachacuti es firme, que tiene mujeres que respetan, respaldan y protegen los derechos y que por ello más bien hay que tener en cuenta nuestro trabajo, nuestro proceso y que incluso ya pensando en este tema de fortalecimiento de Pachacuti, se nos abran las puertas a nivel nacional para poder socializar y claro, incluso hemos tenido ya invitaciones de las distintas provincias y ahí vamos a estar trabajando. ¿Qué quiero decir? Que Pachacuti está firme, estamos caminando y debemos más bien tener procesos de diálogo con todos los sectores para sumar los esfuerzos. Importante, asambleísta, una suerte de un informe resumido de su gestión. Mil gracias. Vuelvo, César, con una siguiente inquietud antes de ir a nuestra primera pausa. Quizá la actividad que toca, que tienen que cumplir las asambleístas, en definitiva, tienen que decidir mediante votos. Son 137, que digamos, quitados 5 que son de Pachacuti. ¿Cómo se hace esto? Me pregunto, César. Quizá en experiencias anteriores o de pronto en otros lados es que acompaña el proceso organizativo. Pero ¿cómo hacerlo si hay un estado de excepción donde máximo puedes moverte hacia ciertos espacios, pero no llegar a Quito o en el momento que medio alzas la voz o de pronto alzas el puño, ya eres declarado violento, terrorista o también quieren acabar con los huesos en la cárcel, algo así? ¿Cómo se avanza en una situación de esa naturaleza o qué se está viviendo, diría César, en los actuales momentos en el Ecuador, a pesar de que nos comparte todos estos esfuerzos que serán enormes prácticamente? Sin embargo, hay esta otra parte que está corchada, diría, por decir de alguna manera, César. Bueno, efectivamente, claro, lastimosamente tenemos 5 asambleístas en la Asamblea Nacional. Y bueno, los que están dominando ahí, claro, son primero la bancada de Revolución Ciudadana, que tiene un porcentaje grande, luego el bloque de Construir y Social Cristianos de ADN. Y bueno, nosotros estamos ahí en ese monstruo de un sistema
de un espacio democrático, bueno, en realidad ya no, es un espacio donde, bueno, podemos alzar la voz, expresar lo que muy bien ha señalado nuestra asambleísta, y está ahí pues la voz de todo de este grupos sociales que se lucha definitivamente por la justicia y por la equidad social y también el respeto a los derechos consagrados en la Constitución. Pero vemos que le importa, como vulgarmente decimos, le importa pepino. Por ejemplo, mire, eso sí es indignante. El tema de la consulta, el pueblo ecuatoriano expresó para que mantengamos los recursos naturales bajo suelo, pero los intereses económicos es enorme, los compromisos son enormes de los gobernantes que en este momento está al frente. Entonces, yo veo que si no hay una conciencia de los que formamos estos grupos sociales, ¿no? Y si no hay una conciencia de formación ideológico, para mí creo que falta un debate ideológico sobre todo, para tener claridad. Y es que hay una confusión realmente en nuestros espacios, y más preocupante de la juventud, porque la juventud, los profesionales están realmente, por un lado, tiene toda la razón de que están desesperados porque no hay posibilidades de empleo, trabajo, son profesionales, pero que no da oportunidades. Pero si es que da oportunidades, pero están condicionados, están amañatados. Entonces, yo creo que ahí una tarea enorme es justamente, pues, hay una minga, en este caso, como me refería en este caso, los asambleístas y todos los que formamos también parte del movimiento, un trabajo articulado para hacer una concientización, una alfabetización política, se podría decir así, ¿no? Y con mucha claridad, incluso de manera metodológicamente y didácticamente, cosa de que podamos llegar con el mensaje y no dejar de que se fácilmente dejan de convencer por mensajes subliminales que planifican, porque tienen maquinarias institucionales que contratan, porque tienen poder económico. Entonces ahora todo en la parte electoral juega es la maquinaria de la imagen, la maquinaria de una o dos palabras que el mensaje que da a la población ecuatoriana le convence, le compra el voto prácticamente. Entonces, hay un trabajo enorme y también el mensaje en la Asamblea Nacional, yo creo que debe ser de manera más contundente, más claro, más explícito, y pues eso yo creo que dejaría asentado, por lo menos siquiera el mensaje, no frente a todo este aparato, esta maquinaria en la casa de la democracia, que no es democrático prácticamente porque es viciado, tiene ya compromisos, simplemente están distinguiéndose por colores o banderas que dicen que son partidos políticos son disputas, pero que a la final se reparten la troncha entre los que en este momento al menos están repartiendo entre el partido, la RC5, el Partido Social Cristiano, el Construye y ADN, son los que en este momento están dominando y están gobernando para sus grupos, para su clase, y entonces están beneficiándose, ¿no? Y así es que yo creo, más bien, es una tarea enorme de trabajar desde diferentes medios para que la gente, ojalá, reflexione, se piense y confíe en nosotros,
es generar una autoconfianza en nosotros. Y además incluso desprejuiciadas porque también han utilizado las artimañas de vender mensajes que le estigmatiza un rechazo, como que nosotros no estamos de acuerdo con el desarrollo, no estamos de acuerdo con el progreso del país, pero en ese sentido no vamos a poder salir de la situación de la injusticia y la desigualdad que está sometido e incluso condenados, porque así a mucha gente cree que estamos ya, por gracia y obra de Dios, estamos condenados a vivir en esa desigualdad, en esa pobreza, empobrecidos, ni siquiera pobreza, sino empobrecidos. Porque en el país nos mienten diciendo de que existe crisis económica. No existe crisis económica. Si es que existiera crisis económica, entonces los bancos no tuvieran plata, las empresas no tuvieran plata. Entonces, ¿a dónde va el pago de la deuda externa? ¿Quiénes son los beneficiarios? Son estos grupos que están gobernando, son los mismos acreedores, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, simplemente es una instancia que canaliza de manera jurídica, incluso tiene fueros para ellos. Entonces, y ahí pierde la soberanía el Estado ecuatoriano. Entonces, de esa manera, pues yo creo que hay que trabajar y también en estas convenciones se ha topado también la Escuela de Formación Política. Yo creo que la Escuela de Formación Política tiene que estar también apegada justamente a esta realidad de situación de exclusión, de empobrecimiento que estamos viviendo, tiene que estar orientado con mucha claridad. Entonces, para que la gente no se confundan. Entonces, yo creo que por ahí es el desafío, el camino que nos sigue vigente, ¿no? Nuestro trabajo. Gracias enormes a Cecilia Baltasar, asambleísta por Tungurahua, como también a César Pilataxi, analista político que nos acompaña. Vamos a una brevísima pausa, luego compartiremos las inquietudes de nuestros amigos que están escribiendo a varias plataformas, al menos parte de ellas haremos extensivo a nuestros invitados. Volvemos. Desde los territorios milenarios del sur del continente, como pueblos que caminamos con nuestra dignidad, contaremos nuestros deseos por Rixinacui TV Internacional. Amulepe Tainhuaychan. Nos sumamos a ser un portavoz de la realidad que surge día a día. Desde los territorios más alejados de Colombia, manifestamos de todo corazón nuestro deseo de encontrarnos con los pueblos de América Latina a través de Rixinacui TV Internacional, con el fin de seguir manteniendo vivos nuestros saberes culturales y ancestrales de los territorios. Los invitamos a escucharnos a través de Rixinacui TV. Rixinacui TV Internacional. Volvemos con nuestros invitados. Mil gracias por acompañarnos y también a usted, amigo y amiga que está al otro lado de la pantalla. Gracias por hacernos saber cuál es su opinión, sus inquietudes y en qué medida este espacio está llegando a esos lugares. Bueno, hay algunas inquietudes. Dice, a ver, vamos a ver si algunas de estos mensajes podemos compartir. 5 asambleístas firmes, no dispuestos a venderse a los parásitos capitalistas, dice Vinicio Tapia. Bueno, ¿qué más? Hay otros mensajes. A lo interno del movimiento es una necesidad la depuración de miembros oportunistas. Así es lo que está también expresando Vinicio. Rosita Carlosama, con sabiduría siempre por el camino correcto. Fuerza, compañera. Ahí está una hinchada de nuestra asambleísta.
Aquí hay otra inquietud. Entiendo que para los dos invitados, bueno, es un texto un tanto largo, pero me permito una partecita al menos. La política se hace desde las propias comunidades, desde las necesidades de los ancianos, desde las necesidades de los niños, en fin, de mujeres, etcétera, no desde las necesidades particulares, individuales y grupos como sucede actualmente. ¿Y desde cuándo se creó Pachacutic? Ahora, sin ninguna reflexión, lanzan candidatos que se sumen a la misma estructura del Estado al que tanto critican. ¿Desde cuándo se creó Pachacuti? ¿Con qué han aportado? Dice, a ver, ¿con qué han aportado a las comunidades? ¿Qué han hecho por las lenguas originarias? ¿Qué han hecho por la agricultura propia? ¿Por una educación en las distintas lenguas originarias? Bueno, repite. Desde mi punto de vista, a ver, el Estado al que tanto critican y de donde se sirven, no sirve, dice. Ahora hasta la CONAIE está convertido en una agencia electorera. Bueno, ahí está. ¿Quién dice? Ayarrazu está comentando. Saludos cordiales, estimados compañeros, desde Santo Domingo, dice Ángel Choloquinga. Por ahí vemos un pulgar de Luciana Masaquiza. En fin, mil gracias. Al menos de algún comentario de estas inquietudes y particularmente de lo que está planteando. ¿Cómo podemos responder a personas que como Razu seguramente se estarán diciendo, ¿no? Bueno, y a la final ya van a llegar 30 años a ver qué han hecho. Y a ratos uno no tiene la idea de cuánto ha hecho o de pronto pudieron haber hecho mucho más, pero a la final, digamos, asambleísta, doctora Baltasar. Sí, justo es importante más bien, ¿no? Hacer estos tipos de reflexiones, más bien agradecer por la pregunta, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho de los pueblos y nacionalidades? ¿Qué han hecho las autoridades de elección popular? Yo creo que tenemos una agenda como Movimiento Indígena y Campesino del Ecuador y es una agenda que todos los que somos parte de esta función pública, sobre todo los que somos pues electos por votación en cada uno de los territorios, deberíamos leer qué dice la agenda, desde cuándo llega esta agenda, porque es verdad, a veces ocupamos espacios y lamentablemente nos parecemos a los mismos de siempre y no estamos enfocados en responder las necesidades de nuestras bases, peor del común en general. Y ahí hay que hacer un proceso de reflexión. Primero, recordar que sin Pachacutic, sin la CONAI y su estructura, CONAI, Seconfiniai y Ecuarunari, no hubiera sido posible llegar a estos momentos importantes. Rápidamente hacer reflexión de cómo fue la lucha por la educación en 1980. ¿Qué se hizo? ¿Cuánto tiempo tuvieron nuestras autoridades, nuestros dirigentes indígenas que luchar contra el Estado para llegar a 1990 y decir, aquí estamos, aquí estaremos y aquí vamos a empezar a ejercer nuestros derechos que han sido limitados, restringidos con la llegada de los españoles y con la creación de este Estado ecuatoriano en 1830? Y entonces, claro, esto nos permite darnos cuenta de que gracias a la dirigencia, a la lucha del movimiento indígena, de las regionales, de la CONAI, que siempre está pensando en todo lo que son niños, niñas, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, es que logramos discutir en 1990 sobre la reivindicación de los derechos, el de exclusivamente educación intercultural bilingüe, salud intercultural, claro, también hablar sobre la importancia de nuestros recursos naturales como el agua y incluso enfocarnos ya en el tema de administración de nuestros territorios. Ese trabajo realizado incluso ya con Pachacutic nos permitió tener curules en el Congreso Nacional, tener concejales, presidentes de, obviamente ahí hablar sobre esta discusión importante de
las juntas parroquiales? ¿Para qué han sido creadas? ¿Con qué objetivo? Porque hay que recordar que no es que desde siempre había juntas parroquiales, sino que se crea con el fin de que en territorio se responda a las necesidades, realidades, que efectivamente nuestras voceros de Pachacutic puedan tener una acción afirmativa y efectiva en cada uno de los territorios a nivel nacional. Y entonces esa lucha impulsada por la CONAI, por Pachacutic, da paso a que finalmente en 1998 tengamos la reivindicación de nuestros derechos colectivos, 15 derechos colectivos en ese entonces. Y desde ahí nuestras comunidades empiezan a decir, nosotros tenemos nuestra lengua ancestral y debemos seguir practicando, y con mayor fuerza debemos ya avanzar con todo lo que es educación intercultural bilingüe y además hablar sobre la jurisdicción indígena. Nuestras decisiones son sentencias y que deben ser observadas por el Estado y no solamente al interior de las comunidades. Entonces, hay que reflexionar que sí hemos generado y han generado resultados las autoridades que han pasado por el Congreso Nacional en ese entonces, a 1998, pero también algunos concejales en su proceder y coordinar con la agenda del movimiento indígena. Y sí, esta lucha es incluso mencionar la que ha dado paso a que ahora estemos en un estado intercultural y plurinacional y que desde el artículo 1 le digamos a todo el estado ecuatoriano que aquí hay diversidad, que acá tenemos normas, saberes y conocimientos que hay que respetar, garantizar y que debe haber políticas públicas y que debe existir asignación de presupuesto para fortalecer nuestros saberes y conocimientos ancestrales. Justamente por la lucha de la CONAI, Pachacutic, también hay que mencionar aquí FEINE, FENOCIN, es que nuestros niños han logrado, nuestras adolescentes están ahora mismo y han estado con esta oportunidad de la profesionalización. Antes no era posible. Justo por esos procesos es que nuestros jóvenes ahora ya profesionales incluso tienen sus emprendimientos, es decir, felicitamos incluso a las personas que se lanzaron al mundo, por ejemplo, de las instituciones financieras y han generado fuentes de empleo, al igual que los otros emprendedores que, por ejemplo, han logrado procesar productos y también generan fuentes de empleo. Es decir, hemos hecho un trabajo importante. Claro que hay que reconocer errores. Han habido concejales que nos han fallado, han existido juntas parroquiales, vuelvo y repito, que se han dedicado solo a hacer gestión particular para el beneficio familiar, o alcaldes que también nos han fallado. Entonces, hay que estar pendientes. Para ello es oportuno tener conciencia de que toda la lucha que se ha hecho en las calles a través del proceso de resistencia por nuestros abuelos, por nuestros padres, ahora mismo está aterrizado en el artículo 1 de la Constitución, en el artículo 10 que dice que somos sujetos de derechos, en el artículo 57 que habla de los 21 derechos colectivos y en el artículo 171 de la Constitución. Por lo tanto, no podemos decir que nada se ha logrado, que todo se ha ido más bien a pérdida, sino ahora por ello es que estamos como funcionarios, estamos en las carteras de Estado y debemos estar. Incluso deberíamos a futuro decir, ¿qué pasó? Algún rato un dirigente o un miembro de una comunidad indígena debe estar ya nuevamente en la Corte Constitucional del Ecuador como juez, como lo fue nuestra compañera Nina Pacari. Desde ahí impulsó incluso acciones importantes. Algún rato hay que decir, ¿qué pasó en la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué pasa en la Defensoría del Pueblo? Hay que estar un indígena. No es posible que solamente estemos pensando desde los espacios privados o de pronto espacios solamente de obediencia. Es momento de que en función de esta garantía que tenemos en la Constitución, pensemos incluso un ministro de Economía, un ministro de sectores estratégicos. Y para ese punto, pues hay que seguir caminando, sumando esfuerzos, coordinar a través de las organizaciones y Pachacutic. ¿Para qué? A través de más funcionarios, a través de más organizaciones que estén convencidos de que tenemos una agenda como movimiento indígena, se pueda juntos efectivamente ir por la construcción del Estado plurinacional. Entonces es necesario
estos tipos de reflexiones. ¿Qué hemos hecho y qué han hecho nuestros abuelos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, cada uno debemos respondernos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones hemos hecho? Pero sí hay que agradecer las acciones y prácticamente los aportes que han hecho nuestros dirigentes y exdirigentes, nuestros abuelos, incluso muchos de ellos han perdido sus vidas con esta ilusión de ver un indígena en las carteras de Estado, de ver un indígena en la Asamblea Nacional. Y además en la Asamblea no deberíamos solamente tener ahora nuestras compañeras, sino incluso pensar que debemos de tener más compañeros y compañeras, porque justamente esta experiencia que estamos viviendo nos permite decir que mientras más asambleístas tienes, puedes sumar votos, puedes decidir, puedes parar prácticamente los negociados que tienen ciertos bloques, ciertos partidos políticos acostumbrados a negociar con la sangre del pueblo ecuatoriano. Entonces, es necesario decir que hay que estar más bien alertas, tenemos mandatos constitucionales y es así, que incluso en el CASES he dicho y en el CEAS, es el momento de que las universidades transversalicen el sistema de educación superior con este principio de la interculturalidad. Esos son pasos importantes que debemos seguir impulsando para que no nos quedemos nuevamente tal vez en el discurso solamente de papel, sino que vayamos a acciones pensando en el futuro, pensando en nuestros jóvenes del campo y la ciudad, porque sí hay que precisar que toda la lucha del movimiento indígena, protección de recursos naturales, derechos laborales, protección de los derechos de las mujeres, ha sido pensando en la sociedad ecuatoriana. No ha sido pensando en un pueblo o una nacionalidad, sino pensando en cada hombre, en cada mujer de este estado ecuatoriano, en cada mestizo, en cada afro, en cada montubio y en cada uno de los pueblos y nacionalidades. Gracias, asambleísta. Estamos arribando casi a la parte final del programa. César, en una de las decisiones o una de las resoluciones de la Convención de Guayaquil, precisamente, es afrontar las elecciones del 2025. Incluso allí han sugerido o han nombrado como precandidato presidencial al señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. La pregunta es, ¿cómo trabajar desde las comunidades, desde las dirigencias? Usted ha sido dirigente local, ha sido dirigente provincial, no sé si dirigente regional o nacional, pero yo he sido bastante cerca, digamos, de algunos dirigentes y me doy cuenta que no es nada sencillo, pues a ratos no tienen ni para moverse en un bus. ¿Cómo llegan? No tienen, digamos, para el arroz en la casita. Y sin embargo, hay todo este montón de temas que hay que hacerlos. No hay financiamiento, no hay ayudas y sobre eso, desde abajo o desde el lado que sean, dicen, ¿y qué están haciendo? Estos son solo ellos. Obviamente hay gente así, de veras, pero no creo que todos. Hay gente que se entrega y han ido de este mundo realmente así vestidos y eso sí le mandan así. Pero bueno, pues, ¿cómo trabajamos para no chumarnos? Porque ya mismo, mañana más tarde aparece otro candidato. Y para de Yapa, a lo mejor sea otro hermano o hermana indígena. Y capaz que más candidatos, o capaz que, etcétera, etcétera. Y así nos hacen pelear entre nosotros y a la final nosotros en la familia divididos. Así, ¿cómo vamos a avanzar hacia estas grandes metas? César, quizá serán para tantos otros programas más, pero al menos dejemos medio delineado. Vea, estas son las urgencias, César. Bueno, no sé, un poco como que me asusta, o es que a veces hasta me disfruto. Sí, porque en realidad no sé qué pasa
a nuestros compañeros, nuestros hermanos que a veces hemos compartido los espacios, ¿no? Y por ahí este mensajecito viene de un compañero, un amigo conocido, este Razo Pasa. ¿Qué está pasando al compañero a la final? Este mensaje de que han hecho en tiempo de Mama Dolores Cacuango, lo mismo también los traidores decían también, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace esa mujer? Igual decía también, ahora lo mismo. Este es un mensaje que fabrican desde la derecha y nosotros repetimos. Y lo peor es que nuestros hermanos, nuestros compañeros repiten esos mensajes que han hecho. En realidad, o sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces actúan nuestros mismos compañeros, están infiltrados como agentes y no aportan. Más bien, en vez de apoyarnos moralmente, como dice José, pues a veces comido, no comido, ahí trabajando y haciendo dirigencia, asumiendo la responsabilidad. Y ahora incluso, igual desde la derecha mandan ese mensaje de que hay compañeros y compañeras que con todo el respeto y cariño, le digo, ¿no? Pues han tenido oportunidad de formarse como profesionales. Y ahora que preguntemos qué han hecho, no me parece, yo no comparto mucho esa cuestión. Vean, ¿qué han hecho? Si no hubiésemos organizado, no hubiésemos tenido acceso a la tierra, aunque para estarnos peleando ahora, aunque ahora a través de Administración de Justicia Indígena están tratando de resolver problemas de repartición de herencia. Lastimosamente no estamos pensando, no estamos debatiendo de manera más política, más amplia. ¿Qué va a pasar si nuestros territorios, no estamos pensando territorialmente, sino estamos pensando solamente en la tierra? Y además estamos cayendo en la lógica de mercantilización, en la lógica del capitalismo. Entonces, eso no estamos reflexionando. Entonces, compañeros, o sea, nuestros antecesores lucharon y ahora tenemos terrenitos, aunque sean en pequeños pedacitos, pero tenemos terrenitos, pero gracias a nuestra lucha, gracias a la lucha del movimiento indígena. Gracias a la CONAIE tenemos ahora la educación y muchos compañeras y compañeros han tenido oportunidad de formarse como profesionales, como ya mencionaron también, ocupando cargos como profesionales en espacios del Estado, unos como autoridades electas, otros como profesionales. Qué bueno, eso es justamente la lucha, esos son hechos concretos de la CONAIE. Gracias a la CONAIE tenemos una constitución, claro que no salió como queríamos, pues tenemos los 21 derechos y ahí está el tema de la lengua. Lo que estamos viviendo sufriéndose, es objeto de violación a los derechos. No cumplen las autoridades, en este caso los que están administrando al Estado, violentan. Permanentemente estamos viviendo la violencia somos violentados nuestros derechos constitucionales. Eso está pasando. ¿Acaso que la CONAIE es prefectura? ¿Acaso que es municipio para estar haciendo obras? La plataforma política de la lucha que he llevado adelante es para transformación a este país. Estamos en camino, está en proyecto. Algunas hemos logrado, sí. La propuesta política del Estado plurinacional ha surgido desde las entrañas del movimiento indígena de la CONAIE. No vengan a preguntar ahora qué han hecho. Realmente sí me extraña mucho a nuestros compañeros y compañeros que a veces hemos caminado, hemos compartido juntos. No sé dónde se marean, se chuman. O sea, está bien que cuestionemos, critiquemos, pero aportemos. Yo le preguntaré, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para que la CONAIE se fortalezca?
¿Qué está haciendo para que Pachacuti fortalezca? Yo también preguntaría. Entonces, compañeras y compañeros, aquí hay una responsabilidad y corresponsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, hay que ser autocríticos. Sí, yo también hago mea culpa. De pronto, a veces exaltados o emocionados, a veces tomamos decisiones tal vez no adecuadas. Sí, hemos equivocado también, pero también hemos sufrido traiciones. Estos son traidores. Han utilizado, han usufructuado el sudor, el esfuerzo, la organización del movimiento indígena, del movimiento Pachacuti. Por ejemplo, caso, recién le felicito a la Convención de Guayaquil. Le esforzaron a Vanegas, un traidor, uno que infiltró, se aprovechó, negoció con la derecha. Claro que hay ese tipo de gente que nos han infiltrado, que han entrado, y muchos han pasado eso. Ojalá en convención de la Amazonía también, algunos de ellos igualmente, ojalá sean tomados como en Guayaquil, o también en la región Sierra que está también organizando, ojalá algunos de ellos también, porque ellos no merecen estar dentro de las filas de nosotros, pero los que aportan sí, estamos allí, en las buenas y en las malas. Hemos equivocado, hemos caído, hemos levantado y seguimos caminando. Ese ha sido nuestro sufrimiento, nuestro sacrificio que hemos hecho. ¿Qué ha hecho? O sea, el movimiento indígena permanentemente está defendiendo territorios. En este momento están concesionados áreas enteras. ¿Quién dice eso? ¿Quién pone la voz para protestar frente a lo que está haciendo eso? Ha sido la CONAIE es lo que ha puesto, pues, la voz, la fuerza, arriesgando. Ahorita es arriesgar, porque estamos catalogados dentro del grupo de terroristas. Imagínense cómo nos quieren, cómo nos humillan, cómo nos tratan de callar la voz, atemorizando a la gente, y ahora sí implementa las políticas neoliberales. Entonces, compañeras y compañeros, así es que yo invito a comprometernos, si es que queremos cuestionar, pero también estando en la fila, caminando juntos. Si no, ¿qué derecho tenemos también para cuestionar? Nada más, muchas gracias. Gracias, César, por esta parte final, y obviamente pudiéramos ir abriendo otro debate, pero el tiempo se nos va. Muchísimas gracias a Rosa Cecilia Baltazar, asambleísta por Tungurahua. Quizá demos unos 30 segunditos para cerrar, para lo que consideren a cada uno, y mil gracias también a los amigos y amigas que están al otro lado de la pantalla por poner, digamos, sobre la mesa estos elementos, estos temas que efectivamente tienen que ser debatidos para irnos aclarando. Y qué mejor. Bueno, asambleísta. Sí, me queda agradecer realmente, como señalé, estas entrevistas son muy importantes. Prácticamente la iniciativa de analizar temas coyunturales nos permite reflexionar en qué momento nos encontramos, cuáles son las tareas pendientes y claro, pues siempre en esta suma de esfuerzos del campo y la ciudad, hombres y mujeres, niños y jóvenes. Por ello es fundamental siempre para nosotros y nosotras el principio de la complementariedad que nos convoca a que todos nos juntemos, nos sentemos, hombres y mujeres, para discutir sobre la situación que vivimos en el sistema de educación intercultural bilingüe, en salud, en producción, en seguridad, pero también en la vida misma del campo y la vida misma de la familia. Así que agradecida por escucharme, estaremos con las puertas abiertas, cualquier propuesta, bienvenido sea. Muchísimas gracias por el espacio. Yupaychani tukuimashi kunata shungumanta.
Yupaychani también, asambleísta. César, en similar término, tenemos unos 30 segunditos para despedirnos. Muchas gracias. Quiero más bien a Rexinacui TV felicitarles por impulsar y por seguir manteniendo este espacio de diálogo, de entrevista, para poder llegar las voces que somos excluidos. Entonces es que pues siga adelante y pues este espacio nos ayuda también a fortalecernos y pues seguir encaminando, nos motiva y a veces hasta emocionamos. Entonces, qué bueno. Así es que muchas gracias por la invitación. Gracias, por supuesto, César Pilataxi, por acompañarnos. Muchísimas gracias, asambleísta Baltasar, por acompañarnos. Y ojalá en una siguiente oportunidad pudiéramos ir abriendo, porque hay otros temas de debate que están planteando acá. Y ojalá pudiéramos efectivamente llevar a ese nivel más que el diálogo de panas que generalmente hacemos aquí, no por no entrar a otro debate, sino porque requerimos efectivamente ir aclarando, ir generando estos elementos y cuestionamientos también. Muchísimas gracias a usted, amigo y amiga, por su gentileza de acompañarnos programa tras programa. El día de mañana, cordialmente invitados. El 20 o el 21 de febrero justamente es considerado como el Día Internacional de las Lenguas. Justamente el día de mañana tendremos invitados de 4 países. Con ellos procuraremos conocer esas experiencias en esos territorios, en esos pueblos. Y por otro lado, también estará alguien de nuestro país y de alguna manera para visibilizar en qué situación estamos, como posteamos en uno de los mensajes anteriores. Bueno, mañana vamos a recordar el Día Internacional de la Lengua, un día, pero lo que nos hace falta y nos va a quedar una tarea es qué hacemos en cambio en las restantes 364 días. Así que un abrazo gigante. Esto es Ricinacuy TV, soy José Atupaña. Y siempre recuerden, nunca más sin nosotros. Calla acá.